Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Uroboros Arts and Science. El día de hoy nuestro programa está dedicado a una de las artistas que en lo personal es una de mis artistas favoritas y que además tiene una obra que yo consideraría de las más enigmáticas que existen. Ella es Remedios Varo. Remedios Varo es quizá una de las máximas exponentes de la corriente surrealista. La obra de Remedios Varo ha sido objeto de escrutinio de enfoques tan diversos como la imaginación, el psicoanálisis y la alquimia. De hecho, en el año de 2018, la exposición Adictos a Remedios Varo, Nuevo Legado, mostró no solo la vasta obra de Remedios Varo, sino que también introdujo parte de los escritos los cuales habían permanecido durante muchos años completamente desconocidos y en los que nos damos cuenta que Remedios Varo también era una prolífica escritora de textos de ámbito cotidiano, como por ejemplo son recetas de cocina o poco más elaborado como las obras de teatro e inclusive ejemplos de lo que podrían ser al menos parodias o textos relacionados con los avances científicos y tecnológicos de la época. Yo les puedo contar que mi primera experiencia conociendo Remedios Varo fue en una oficina que estaba esperando a mi mamá mientras ella hacía un trámite y la recepcionista tenía un cuadro atrás de ella que a mí se me hacía bastante curioso porque era una mujer que estaba saliendo de una torre vestida de verde con un cabello impresionante que dije, ¿cómo le hará para tener el cabello así? Yo tendría como 4 o 5 años tal vez. Y estaba arrojando algo a un pozo, pero ese algo tenía una carita. Era tanta mi curiosidad que me quedaba viendo la pintura que la recepcionista de hecho creía que me estaba dando miedo. Bueno, pues esta obra es justamente la de mujer saliendo del psicoanalista y la persona decía, no, pues vamos a cambiar la obra. Después la cambió. Tuvimos que volver a hacer otro trámite unos meses después. Después la cambió justamente a otra obra de Remedios Varo. Y que también me llamó bastante la atención. Era la de Papilla Estelar y me quedaba pensando cómo le está dando de comer a la luna. ¿Por qué la luna está en una jaula? ¿Qué le está dando? ¿Le está dando cereal? Entonces, pues esa fue mi primera experiencia con la obra de Remedios Varo. Esa es la razón por la cual también se convirtió quizá en una de mis autoras favoritas, porque tiene una infinidad de temas que salen de lo normal. Entonces va a aprender un poquito sobre la vida de Remedios. Remedios, como tal, nació en Angles, Gerona, España, en el año de 1908, como María de los Remedios Alicia Rodríguez Varo y Uranga. Comienza su formación como pintora en la Academia de San Fernando en Madrid en el año de 1924 y en 1932 se muda a Barcelona. Es aquí en donde entra en contacto con los primeros movimientos de vanguardia de la época. Estamos hablando de más de una época que está empezando, bueno, particularmente en España tenemos este problema de la Guerra Civil Española y en el resto de Europa pues nos estamos viendo atacados por estas ideas que van a derivar después en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, en Barcelona, en 1932, Remedios Varo empieza a cambiar un poquito su estilo del, digamos, el tradicional y empieza a acercarse un poquito más al surrealismo. Unos años más tarde, en el año de 1938, se va a trasladar a París junto con su pareja, el poeta Benjamin Peret, para integrarse al movimiento surrealista, y este movimiento es impulsado por André Breton, quien en su momento dice que el movimiento surrealista es una búsqueda constante de atracción hacia la sorpresa y el juego. Inclusive, como ya se los había contado en el programa dedicado al cadáver exquisito, André Breton sugería que era importante dejarse llevar por estas ideas oníricas. Entonces, cuando Remedios Varo y Benjamín Peret entran al círculo surrealista, para sorpresa de nadie en este momento, se desata la Segunda Guerra Mundial, por lo que ambos terminan dejando su tierra natal y Europa para dirigirse a México, después de ver los horrores provocados por el conflicto. Finalmente va a ser en México en donde Remedios Varo va a echar raíces y va a alcanzar la maestría que la caracteriza en la elaboración de sus cuadros. Es realmente difícil encontrar en su obra elementos que se destaquen como puramente mexicanos o puramente españoles, más que nada porque las obras de Remedios Varo podrían describirse como autobiográficas.
Hay un periodo después de su llegada a México con Benjamin de Peret en el que deciden irse a Venezuela y trabajan en una serie de ilustraciones que son de hecho poco conocidas que le encarga la empresa Bayer. Bayer le dice que requiere unas ilustraciones que reflejen los efectos o más bien los padecimientos que las medicinas van a curar. Y a mí en lo particular se me hace una idea sumamente interesante porque hasta ese momento pues no tenemos como que una participación artística en este tipo de propaganda y menos de este tipo de corriente. Entonces las pinturas que crea Remedios en este momento de hecho tienen una temática interesante si lo vemos así, porque se los puedo contar, pero los invito a ver. La pintura que se llama Insomnio nos muestra unos ojitos con unas velas así completamente abiertos. La pintura que se dedica a la artritis reumatoide, por ejemplo, nos muestra a una mujer corriendo por un campo lleno de agujas y vendada toda ella, ¿no? Y bueno, este medicamento que Bayer proponía era precisamente para tratar de aliviar los dolores reumáticos. Que esta pintura, cabe mencionar, es un tanto controversial porque Frida Kahlo mete una demanda precisamente apelando a los derechos de autor, en la cual dice que pues que la pintura de Remedios está copiando una obra suya, cuando en realidad yo creo, de manera muy personal, que son dos, o sea, es un mismo tema, pero son dos enfoques completamente diferentes. Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito de las premisas que definen al movimiento surrealista. La primera es la utilización del método interior frente al modelo exterior, que supone una concepción de la obra donde se privilegia la percepción personal, es decir, procesos oníquicos e imaginarios, razón por la cual muchos de los temas de la obra de Remedios Varo van a ser más que nada de introspección. El segundo punto del movimiento surrealista es la búsqueda de un contenido latente frente al contenido manifiesto que apela y exalta una aproximación más directa hacia lo fantástico, símbolos y mitos donde la razón humana pierde el control. Esta es la razón por la cual vamos a encontrar en muchas de sus pinturas una serie de simbolismos de diferentes elementos y entornos, y a Remedios Varo en particular le gusta mucho mezclar la parte científica, o sea, es decir, la parte del cerebro izquierdo que se enfoca en la lógica, por ejemplo, la lógica matemática, y la parte del cerebro derecho que se va a enfocar en la parte creativa. Remedios aprendió en París las técnicas que van a formar parte integral de su obra, que son el frottage, es decir, frotar un lápiz sobre papel para obtener las texturas del objeto que hay debajo, y el fumage, que es plasmar humo en un lienzo, la decalcomanía, que es verter tinta en una hoja para luego doblarla por la mitad, y en los fondos de sus cuadros se van a apreciar estas tres técnicas, al menos que van a resultar en manchas y patrones al azar y que van a ser muy característicos de los personajes que pinta Remedios. Ahora, los personajes. La mayoría de los personajes de Remedios son inconfundibles porque tienen caras alargadas en formas de corazón, con ojos grandes como almendras, una nariz alargada y las cabelleras son sumamente abundantes, tanto así que a veces creemos que semejan la propia apariencia del artista o que en este caso son elementos naturales o elementos muy particulares de las cosas que observa Remedios Varo y que las transforma en su cabello. No es la primera en hacer esto, de hecho tenemos un capítulo dedicado a Leonardo da Vinci. Entonces, estos personajes son autorretratos que transportan al espectador a un mundo de fantasía a tal grado que mucho de su trabajo va a ser metafóricamente pues autobiográfico, como ya les había comentado, y que nos va a ayudar a entender la relación que existe entre su vida y su arte. Entonces, si lo analizamos desde un punto de vista científico, va a ser posible establecer una relación directa entre los personajes y la serie de descubrimientos que impactaron durante la Segunda Guerra Mundial. La obra de Fenómeno de Ingravidez constituye una de las obras más representativas de esta conexión, sobre todo cuando el Dr. Peter Bergman pide a Remedios Varo poder utilizar esa obra como portada del libro El enigma de la gravitación. Este libro está constituido por las notas sobre relatividad especial de Albert Einstein, del cual Peter Bergman fue su alumno, y se queda con todos estos documentos. Entonces, como esta obra existen varias en las cuales la Remedios ahonda en temas como el espacio, el tiempo
y el cosmos. Una de ellas es el relojero, la otra es Creación de las aves, que de manera muy personal, además de representar una cuestión alquímica para los que somos físicos, pues también nos ayuda a entender un poquito el Experimenta Crucialis de Isaac Newton, que habla precisamente de la descomposición de la luz en los 7 colores del arco iris. Planta insumisa, Reflexión lunar, también son obras que representan diferentes aspectos de la biología, por ejemplo, o de la física. Reflexión lunar representa más que nada el modelo atómico. Ahora podemos hablar también de la inspiración que tiene Remedios Varo a lo largo de su vida. De hecho, ella lo menciona. Sus artistas favoritos son el Greco y el Bosco. Y esa es la razón por la cual la composición de sus personajes o de sus pinturas tienen una relación similar a las escenas que pintaría el Bosco, en donde tenemos cierto caos y está pasando bastantes cosas al mismo tiempo. Y precisamente las figuras alargadas y estilizadas tienen inspiración de la pintura del Greco. También hay que mencionar que Remedios Varo habla acerca de otra de sus inspiraciones más grandes, que es precisamente los textos de los místicos rusos, Ouspensky y Gurdjieff. Estos dos místicos, tienen una serie de libros dedicados a analizar precisamente las enseñanzas, digamos, religiosas, alquímicas, mágicas que existen. Uno de los primeros cuadros de Remedios consistió en pintar un icono, o sea, un mueblecito que ella se encuentra de madera, pero lo pinta tanto por dentro como por fuera, y en la parte de afuera vemos 2 puertas, digamos, sencillas, y en la parte de adentro vamos a encontrar un mundo mágico. Digamos que estas son como que las más grandes inspiraciones de Remedios Varo, y también, como les decía, pues esta parte de ver el punto científico, ¿no? Y justamente es el ingenio de Remedios Varo y la capacidad para comprender temas científicos que se puede deducir mucho en las obras, algunas de las cuales ya mencioné y otras que han servido de inspiración también tanto a artistas como científicos. Yo recuerdo que cuando estaba realizando mi maestría, mis profesores no conocían como tal a Remedios Varo, y cuando les presento una pintura dicen, es que esto es genial, representa completamente la idea de un químico, de un alquimista trabajando en su laboratorio. Y yo, pues sí, básicamente en esto consiste la obra de Remedios, en hacer una simbiosis entre la parte onírica, entre la parte de los sueños, y también tener en la medida de lo posible pues este bagaje científico y de esta reinterpretación de la realidad que se está viviendo durante la Segunda Guerra Mundial. Justamente en la obra Homo Rodans, el Homo Rodans es una escultura, quizá la única escultura que como tal hace Remedios con huesos de pollo. Remedios Varo decide hacer un ejercicio y escribe un artículo científico ficticio de arqueología que se basa en esta escultura, y en dicho texto Remedios informa al lector sobre el hallazgo arqueológico de los huesos del llamado Homo Rodans, una especie que en vez de piernas posee una rueda, que va a ser la misma estructura que se puede apreciar en varios de los personajes de los cuadros de Remedios Varo. Yo les invito que vayan a visitar ahorita, este año se acaba de abrir de nuevo la exposición de Remedios Varo en el Museo de Arte Moderno, que vayan a ver su obra, que la analicen con otros ojos y que vean o que busquen estos elementos científicos de los cuales les hablo, porque no solamente parecen escenas sacadas así desde la imaginación, o sea, realmente tiene una reinterpretación de la realidad que se está viviendo durante este momento en la Segunda Guerra Mundial, que causas, consecuencias es este adelanto, por ejemplo, en el desarrollo de la bomba nuclear, de la mecánica cuántica y de la física atómica. Yo les invito a que revisen la obra de Remedios Varo y que la vean ahora desde un punto de vista un poquito más crítico. La luz de Remedios Varo se va a apagar en la Ciudad de México el 8 de octubre de 1963, y en su taller el último cuadro, que es Naturaleza muerta resucitando, que es un cuadro que representa el sistema solar y los enigmas gravitacionales, se va a estar secando. En su lugar, un nuevo boceto queda sin terminar. Ella fallece de un infarto fulminante. Su esposo Walter Gruen es quien se queda con, digamos, la mayoría del acervo, y después su siguiente esposa Isabel Gruen es quien va a donar las 83 obras de Remedios Varo como parte del patrimonio artístico y cultural mexicano.
Entonces yo les invito a que vayan a darse una vuelta al Museo de Arte Moderno y que vean las obras de Remedios Varo. Ya después podemos platicar de si les gustan o no. Un dato curioso, yo alguna vez hablé con la doctora Julieta Fierro y ella me comentaba que uno de los elementos más importantes de su show era precisamente mostrar el títere basado en una de las pinturas de Remedios Varo, porque para ella esto representaba precisamente una de las conexiones más importantes que había entre la astronomía y la divulgación. Pues muchísimas gracias por escuchar el programa de hoy. Nos estamos viendo más adelante con más en Uroboros Arts en Ciencia. Bye bye.